Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Mi nombre es Angélica Suil y en el día de hoy tengo un gran invitado. Y estoy muy contenta en lo personal porque es una persona que yo en realidad admiro, estimo y espero que nuestra amistad se conserve por muchos años más. Bienvenido a don Esteban Rojas. Guevara, por el lado del abuelo. También hay que mencionarlo. Ahí viene el pañuelo. Sí, ahí viene el pañuelo de Guevara, muy bien. Mi abuelo argentino, él nos enseñó que cada vez que uno iba a algún lugar digno, había que ponerse el pañuelo. Muy bien, entonces, sí, pues, qué bueno, sí, qué honor. Sí. Qué honor hacerle a la familia. Estoy aquí con mi amigo Esteban. Y mira, yo lo quiero presentar porque nosotros nos conocemos hace muchos años, ¿ya? Bueno, tampoco vamos a exagerar porque si no se nos va a notar mucho. Un par de años. Un par de años, pero por lo menos más de 2 décadas. ¿Sí? Y en ese camino hemos tenido un interés común, ¿sí? Un interés que nos apasiona y que es la divulgación de la biología del conocer. ¿Sí? Esteban Rojas es un experto en sistemas, ¿ya? Y además también se incorporó a este mundo de la biología del conocer y ha acompañado ya en más de 14 o 15 ediciones el diplomado, sí, más o menos por ahí anda, el diplomado de Biología del Conocer y la Comunicación Humana que se imparte en la Universidad de Chile. Sí. ¿Sí? En específico en el Departamento de Biología y Neurobiología. Eso. Y para los más cercanos, en el Rayo. En el Rayo. ¿Qué es el Rayo? Dirá la gente. El Rayo. El Rayo es una historia que debiera contarla el profesor Podosi, pero dado que estamos en este espacio de confianza, se trataba de un club deportivo en el barrio donde él vivía, y su madre y su tía, que eran griegas, hacían ver que cada vez que algún joven entraba al club deportivo El Rayo, entonces el comentario era: cuando entraban al Rayo se perdían. Que es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a estudiar. Bueno, yo también me perdí. Soy del Rayo, entonces puedo decir que soy del Rayo. Ahí viene una historia del profesor Podosis. Buenísimo. También Esteban es director de Episteme. Episteme, ¿sí? claro. ¿A qué se dedica Episteme? Cuéntanos, por favor. Bueno, el laboratorio de neurobiología y biología del conocer que fundó el profesor Humberto Maturana y Francisco Varela está en el mundo de la academia. Es parte de una facultad de ciencias y por lo tanto tiene formalidades que son y rigideces que tienen que ver con ese mundo. Entonces se nos ocurre de que Episteme es de la puerta al laboratorio mirando a la calle. A la calle. Eso es. Entonces a mi espalda está el laboratorio, el Rayo. Ahí están los científicos que hacen lo que tienen que hacer y yo miro de la puerta hacia afuera, a la empresa, a la organización, a las personas, y por lo tanto también hay un trasvasije del discurso, porque yo no puedo hablar como neurobiólogo porque no soy neurobiólogo, pero tampoco me interesaría hablar como neurobiólogo aunque fuera. Claro que cada cual hace lo que pueda hacer, pues entonces yo angeliqueo y tú estebaneas. Claro. Sí. Además que hay una cuestión, Angélica, que yo observé de muy joven, cuando trabajaba en la banca. Y puede ser no es un prejuicio, es una afirmación que yo hago, porque lo he visto. Mira, hay profesores, en general, de cualquier tipo de profesor, no me refiero solamente a la docencia formal, que se venden ellos. Ya. Sí, entonces las clases tienen que ver con que todo el mundo diga qué entretenido, mira qué profundo, mira qué interesante, pero nadie entiende lo que está diciendo. Entonces pareciera que entre más difícil te hablan, es más grande el profesor. Entonces tú, claro, vas a una clase y estás comprando un profesor. Y lo que nosotros hacemos en Episteme, y yo, Simpatía también tiene esa práctica, ¿cierto? Que cuando uno cree que sabe algo, cualquier cosa, incluso en tu relación con los hijos, con la pareja, con los vecinos del barrio o con los empresarios, si uno cree que eso que sabe tiene algún valor, cualquier valor, entonces uno se tiene que hacer pequeñito para que lo que cree que sabe es lo que se resalta. ¿Te fijas? Claro. Entonces hay mucho de eso de que al final los profesores son el producto, son lo que se está vendiendo y no el contenido. La vida acá es súper importante para nosotros porque
Como nos gusta tanto la biología del conocer, nosotros queremos justamente impulsarla, difundirla, que llegue a muchas más personas. Y aquí lo central es justamente este conocimiento. Y en ese sentido, cuéntame cómo fue para ti llegar a este conocimiento y qué ha significado para ti. Claro, esto tiene 2 etapas, pero la primera etapa no voy a ahondar ahí porque es muy larga. Ya. Sí, estos son cortitos. Sí. Solo decir que este camino lo comencé en el año 1991 con el profesor Maturana. Luego en el 2010 yo voy al laboratorio El Rayo, hablé con el profesor Podosis y él me pregunta en modo Podosis mis intereses, qué sé yo. Le hace intereses, intenciones. Y le dije que yo estaba muy interesado en investigar acerca de la pobreza. Y como ustedes saben, estamos frente a una persona que tiene muchas habilidades. El profesor Podosi, y él entendió de qué estaba hablando. Él sabía que yo no le estaba hablando de la economía, sino que de la falta de entendimiento de las cosas de la vida, no entenderlas. Y él siempre dice, bueno, más vale saber que no saber. Entonces ahí yo le propongo a él que me deje colaborar, y sirviendo el café y esperando a los estudiantes en la puerta, llevando los alimentos, y ese fue así entré al laboratorio. Y por lo tanto, haciendo divulgación para llevar todos los años, eso parte del 2010, ya vamos a cumplir 16 años. Y todos los años yo me tomo el postítulo. Me quedé corta, porque no eran 14, eran 16 años 16, ya de la versión del postítulo de Biología del Conocer y la Comunicación Humana. Sí. Y Esteban, y cuéntame, en este sentido, cuando la gente quisiera entender en simple, ¿qué dirías tú que es la Biología del Conocer? Una pregunta maravillosa, mira. Dado que yo estoy consciente que ustedes tienen mucha llegada, la red de ustedes es muy amplia, simpatía, una empresa muy simpática para nosotros también. Lo voy a decir en una línea y que tiene que ver por qué me fui a ofrecer al laboratorio para trabajar ahí. La biología del conocer es una explicación de lo humano. El que entendió lo que acabo de decir no tiene que tomar el postítulo. Eso es. Claro. Te explica lo humano. Explica lo humano. Y ahí es interesante porque cuando decimos te explica lo humano, y yo me empiezo a mirar y empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que yo, de mí, quiera entender más? ¿Sí? Claro. Porque hay muchas cosas que nos pasan en la vida y a veces nosotros no sabemos cómo estamos viviendo el vivir, cómo se genera, cómo es que nos ocurre, cómo que nos pasa. Claro. Y simplemente hacemos lo que mejor que podemos, claro, en cada instante. Sin embargo, cuando a mí me pasó en lo personal, cuando yo empecé a entender la biología del conocer, empecé a darme cuenta de cómo yo estaba generándome vivir, la realidad que estaba creando, cómo es que eso operacionalmente me pasaba, y cómo es que también hay muchas explicaciones que antes yo me daba, desde el creador, es como desde oye, las cosas pasan porque existe un Dios, o es mala suerte o buena suerte. Hoy día entiendo que no, que eso pasa totalmente de otra manera, que no hay nada azaroso, no hay nada caótico, es todo lo que nos va pasando a nosotros momento a momento, tiene que ver con un devenir, pero que es generado por nuestra propia biología, por nuestra propia hechura. Claro. Es interesante porque es cierto, yo no necesito este tipo de explicaciones para vivir, porque vas a vivir igual. Vas a vivir igual. Lo que pasa es que cuando uno se quiere hacer la pregunta, es bueno encontrarse con gente que tenga una respuesta que uno acepte, porque esta es una ventaja también que tiene la ciencia, para mí, que hay muchas explicaciones de lo humano, muchas y diversas. Y esta es una explicación, pero en biología. Y claro, esto hace una diferencia, de que es operacional. Yo puedo poner en movimiento lo que estoy diciendo. Lo otro, bueno, yo puedo pensar que lo humano es una creación, ¿sí? Es un diseño de un poder superior, y la gente entonces cree que lo humano es algo que nosotros tenemos en alguna parte, que está adentro del sistema, en algún lugar está guardado lo humano, y eso hay que expresarlo, hay que sacarlo, hay que hacerlo crecer, y encuentro entretenida esa explicación. Y tiene que tener propósito. O sea, no tiene sentido que hayan hecho una creación
tan magnífica sin propósito. ¿Ah? Claro. Entonces es interesante porque cuando uno se pregunta por lo humano, se da cuenta que no es un componente del sistema, no es algo que nosotros tengamos en alguna parte, sino que es algo que nosotros hacemos. Y ahí, como dices tú, se abre todo el mundo del entendimiento. Porque cuando decimos lo humano es un despliegue en la conducta, es decir, en lo que hacemos, de base está el verbo hacer. Claro. Entonces, aquí no sirve lo que yo piense, lo que yo desee, lo que a mí me gusta, no, es lo que yo hago. Es lo que... Y ahí el doctor, claro, justamente el doctor Maturana hablaba del cambio de preguntas, de que él se empezó a preguntar cómo hace el ser humano, no cómo es. Entonces el cambio de preguntas sobre del ser al hacer es muy interesante porque ahí nos mete en otra forma de entender cómo es que las cosas nos pasan, cómo es que generamos o no sé, realidades, conflictos o relaciones súper sanas. Eso todo tiene una explicación también en el operar, en cómo lo hacemos. Claro. Sí. El señor Maturana, cuando se da cuenta de que no le servía usar el término vida para explicar la vida, porque ese término tiene una carga que contiene la explicación, no sé si me explico. ¿Ah? Yo hablo de vida, entonces algo que ya es. Entonces él buscó y un amigo en Madrid, él visitó a un amigo lingüista que estaba en Madrid, y él le dice, oye, en el español hay una gracia del español, que tú puedes tomar cualquier palabra y convertirla en verbo, en acción. Y de ahí él dice, el lenguajear, por ejemplo, y de ahí él se da cuenta que tiene que hablar del vivir como una acción. Claro. Es muy... ¿Cómo ocurre ese vivir? Claro. De modo tal que resulta que los seres humanos hacemos las cosas que hacemos. Claro, exactamente. Y eso de ponernos a nosotros como que tenemos un componente, es bien profunda esta cuestión. Nosotros la estamos haciendo en un post, pero es bien... Porque mira, si vamos a un laboratorio y yo tomo a Angélica y la dispongo ahí en el mesón de trabajo y la seccionamos y buscamos en tus neuronas, buscamos en tu hígado, buscamos en tu cerebro, en todas tus moléculas. Microbiota, que hoy día está tan de moda. Claro, no voy a encontrar ninguna referencia a Angélica dentro de tu propio cuerpo. Entonces el cuerpo está funcionando en un espacio totalmente distinto en el que estás tú. Y eso, claro, yo lo puedo ver casi mágico. Pero saquemos la magia y miremoslo. ¿Por qué es que ocurre de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué Esteban está en un espacio distinto a su corporalidad? Pero sin embargo se realiza en la corporalidad. Exacto. Pero no es la corporalidad. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, bueno, no sé si... También hay algo que me ha llamado mucho la atención porque esto que Maturana y Varela empezaron a explicar, ¿ya? Sobre cómo el ser humano conoce, cómo es que... Y en el conocer se refiere a todo lo que es capaz de percibir, identificar, configurar en su sensorialidad, hacer, etcétera, crear desde aviones hasta un macramé, no sé, o relaciones también, pues de guerra hasta la paz mundial. Y ahí a mí me gusta mucho la biología del conocer como una explicación porque es muy transversal a lo humano. Y ahí nosotros estamos más especializados en trabajar, en llevar la biología del conocer aplicada a las organizaciones, a las mineras, a las empresas de energía o a fundaciones, empresas de servicios. Pero cuando yo hice el diplomado, una de las cosas que más me llamó la atención fue que la cantidad de diversidad de personas que quieren conocer esto, que quieren aprender esta explicación y además las perspectivas aplicativas que tienen distintos dominios. No sé si tú me podrías contar que, por ejemplo, de las personas que han pasado por estos postítulos, qué profesiones tienen, de dónde vienen y por qué les llama la atención esto. Bueno, en el caso chileno es muy preciso porque para nosotros el señor Maturana es un referente, sí, el señor Varela también. Y hay que ver cómo la biología del conocer se ha instalado en muchos discursos y no solamente en la academia. Pensemos que la teoría neuronal de McCulloch-Pitt de los años 50, 60, donde trabajó el señor Maturana, ¿sí? Después tenemos todo el mundo de la cibernética, ¿sí? Después tenemos a Luhmann con los sistemas sociales, después tenemos al psiquiatra Guidano, que hizo las terapias sistémicas,
Después tenemos a Fernando Flores cuando genera todo el mundo del coach ontológico. Entonces, claro, yo digo ahora, ¿cómo invito a una persona? Él está súper ampliado el mundo del coach, por ejemplo. Pero es bueno que los coaches sepan de dónde partió, dónde partió todo esto. Partió en las clases que le hizo el profesor Maturana al señor Flores en condiciones difíciles, ¿sí? Entonces, claro, hoy día, en la empresa del siglo XXI, se están buscando opciones de mejoramiento, estamos en la búsqueda, todavía no hay soluciones a esta cuestión. Entonces eso ha dado pie a que surja una cantidad enorme de consultores, de gente que está haciendo investigaciones sociales, inventando la empresa, se están replanteando, y la biología al conocer explica el componente más importante de esta discusión, que es el humano. Por eso es que entonces llega a una cantidad enorme de gente. Claro, porque por ejemplo yo recuerdo haber tenido compañeros que eran abogados, abogadas, también sociólogas, que ya tú dices, socióloga puede ser del mundo más humanista, profesores, pero también habían arquitectos, ingenieros, bueno, ellos ingenieras. Sí. Entonces como que la diversidad de perfiles profesionales que quieren acceder o conocer estos fundamentos, en realidad es bastante llamativa. Sí. Porque además la aplicabilidad que tienen en cada uno de los espacios donde cada profesional se desenvuelve es posible. Entonces tú dices, oye, ¿quién ¿a quién le aplica la biología al conocer? Mientras, si usted es un ser humano, le aplica. Claro. Y usted puede llevarlo eso a una mirada muy transformadora en su casa, en su lugar de trabajo, o inclusive en el desarrollo, como pasó, por ejemplo, con la aplicabilidad de la cibernética. O sea, es una mirada muy, muy holística de un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno humano, pero también de un fenómeno sistémico. Y bueno, la biología es sumamente sistémica, así que sí, ahí también sí. de empezar a mirar las cosas de otro modo, creo que esta es una muy buena posibilidad de hacerlo. Y cuéntame, por favor, hay personas que hoy día nos están mirando y que también yo siento que hay una inquietud respecto, porque a veces, bueno, mira, de hecho ya me enredé tratando de explicarlo. Es cómo es que nosotros, cuando a mí me explican, bueno, pero ¿cómo es la técnica de la biología al conocer? Y digo, pero es que no es una técnica, ¿sí? Y ahí entra como algo extraño. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros hacemos estos programas en la minería y hacemos estos laboratorios de aprendizaje, pero la gente dice, ¿sabes qué? Aprendí, creo que entiendo cómo conversar, cómo relacionarme, pero no me diste ningún 1, 2, 3. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque la gente, como está una sociedad, yo siento como del querer algo concreto y de corto plazo y rápido, claro, quieren el 1, 2, 3, los 3 pasos para la comunicación efectiva, los 3 pasos para, no sé, o las técnicas de hoy día, que está bien de moda también la neurobiología, de cómo, o como yo te enseño tips para poder generarte. Y esto es diferente, ¿sí? Claro. Es diferente. Y ahí, ¿qué le dices tú a la gente cuando te dice que... Cuéntame cómo es que, bueno, que se enseña, cómo es que se aplica? Imagínate, en 16 años ha pasado una cantidad de perfiles diversos de personas y cada uno va construyendo. Y eso, mira qué interesante, ahí está la respuesta. Cada uno de los estudiantes, todos los años, cuando están tomando el programa, ellos llegan a ciertas conclusiones ellos mismos, ¿cierto? Entonces, por mucho, uno dice, este profesor enseñó neurobiología, sistema nervioso y conducta, algo súper preciso, ahí está el PowerPoint, aquí está el material, aquí está el discurso, aquí está el video, que podemos constatar lo que el profesor dijo. Sin embargo, cada una de las personas que está en la sala construyó un mundo totalmente distinto. Y uno después puede hablar con esa persona o con el profesor o encontrarse 3 años después con esa persona y resulta que esa persona entendió, no, construyó una explicación. ¿Desde dónde? Desde sí. Si no puede hacerlo desde otro lado. No puede ser de otra forma. Entonces expliquemos lo siguiente. Yo estoy en una línea de producción. Yo soy el encargado. Tengo un problema. Entonces yo hoy en la tarde organizo mi mente. Organizo un discurso. Hago una relación. La escribo. Voy al día siguiente. Hablo con mi equipo de trabajo. Y le hago ver con toda claridad
paso 1, paso 2 y hablo súper claro. Y le digo, muchachos, esta es la situación. Entonces uno cree que con el decir, con la boca o escritura, el mundo cambió o va a cambiar. Y deja de ver que los que están escuchando son un sistema bien particular. Entonces, una cosa es lo que le pasa a los cilios en el oído, digamos, que el sonido lo está golpeando, y una cosa muy distinta es lo que yo estoy escuchando. Venía en el metro aquí, cuando venía por acá, y fíjate que viene muy al momento. Cuando tú le tienes desconfianza a una persona, desconfianza, emoción, la emoción de la desconfianza a una persona da exactamente lo mismo como se lo digas, si lo haces lento, pones los ojos de huevo frito, si le mandas una carta bien escrita, porque tu emoción de desconfianza reduce el mundo donde esa persona se puede mover. Entonces eso en la jefatura no ven esa cuestión. O sea que lo que media la relación entre las personas son las emociones, no son los memos, ni los instructivos. Ni los instructivos, claro, ni los software hoy día, ni las aplicaciones. No. Sí, son el espacio emocional que tiene cada persona. De hecho, sabes que te voy a contar una incidencia, porque a propósito que hablabas de la desconfianza y cómo es ir entendiendo nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, yo en lo personal viví situaciones donde aprendí a desconfiar. ¿Ya? Aprendí a desconfiar en particular de los hombres. Ya, entonces, claro, y después de pasar algunas decepciones amorosas, no sé, entre malos ratos y también engaños, qué sé yo, y después me encuentro con una nueva relación. Pero esta nueva relación daba lo mismo lo que esa persona amorosamente hiciera, si yo ya venía configurada con esta historia de desconfianza. Porque no me relaciono con la persona, yo me relaciono, es mi historia que se relaciona con ese objeto o esta persona que estoy conociendo. Pero a veces no entender eso y pensar que tú estás siguiendo la misma historia con estos lentes de desconfianza hace que las relaciones a veces no funcionen. Y yo digo, por eso digo, afortunadamente para mí ha sido muy bueno aprender esto, porque en la medida que lo pude ir entendiendo, cómo me estaba pasando, pude ir cambiando también esta relación y esta nueva historia con esta nueva persona que no tenía nada que ver con mis experiencias pasadas. Claro. Y eso es lo bonito también de ser seres humanos, nuestra plasticidad para el aprendizaje, porque efectivamente pude configurar una nueva relación donde ya esa desconfianza no se desaprende, pero va cambiando de matices y tú tienes una nueva forma también de poder relacionarte. Es decir, tampoco estamos condenados a la historia que hemos tenido, y eso también es maravilloso porque ahí empezó a ocurrir toda la transformación. Claro, tú lo dices con mucha claridad. No estamos condenados, es una opción. Pero nosotros también nos podemos autocondenar, que es la otra opción. Sí, yo conozco a varios autocondenados. Sí, ¿te fijas? Entonces, no es que pasar por un curso, tener una conversación o ir al psiquiatra te va a liberar de eso. Si esa es una cuestión. Mira, dado que el tiempo es corto, te quiero dejar una palabra así. ¿Quieren tips la gente del...? Yeah, ¿Quieren tips? Todos los seres vivos, todos, por su estructura, por su organización interna, y nosotros los humanos en particular, lo que hace el sistema, si lo miras como sistema, es la autonomía. Y la autonomía no es algo que se busca, sino que es el resultado de la forma en que opera el sistema. Y esto es tan raro, pero es así, que si tú mantienes ciertas conductas, aunque a mí me parezcan aberrantes, ¿sí?, pero resulta que esa conducta que tú mantienes te da estabilidad a ti. Entonces, la gente de negocio en general tiene muy arraigado el hecho de que hay como una desconfianza, que ellos la venden como la madurez del negocio, como que yo tengo que tomar recaudo, tengo que asegurarme de ciertas condiciones del negocio. No, si son desconfiados, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendieron que el negocio tú tenías que tomar ciertas prevenciones. Entonces, cuando nosotros somos seres emocionales, no estoy hablando de sentimientos, y las emociones abren y van cerrando espacios de relaciones, y yo puedo casarme contigo siendo yo desconfiado, y por lo tanto entre tú y yo siempre va a haber ese espacio donde yo te veo más restringida. No te veo a ti, sino que te veo desde la desconfianza.
que pongo yo en el argumento, ¿te fijas? Y esa cuestión, y da lo mismo lo que tú hagas. Claro, es por eso que es importante también mirarse y reconocerse en desde qué emoción yo opero más en mi vida. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo siempre lo he contado en muchos capítulos y también cuando hago coaching, por ejemplo, como yo fui trabajando mi desconfianza, pero también mi rabia, mi descontento social, o sea, todas esas cosas que en realidad yo pensaba que eran así, sino que he ido entendiendo que yo fui aprendiéndolas, pero también que pude ir transformándolas para generar un mejor vivir. ¿Ya? Porque también estas trampas de la cultura que decía el doctor Maturana, que vivimos en una trampa cultural. Sí, claro. ¿Sí? Y el tema es cómo poder salir de esa trampa cultural. Para mí ha sido este camino explicativo, un buen aliciente para poder ir transformándome y también generando un vivir distinto. El que cada cual quiera vivir, si eso aquí no hay una máxima o decir, sabes que queremos que todos sean de una forma, al contrario, cada cual que encuentre su espacio donde se sienta mejor, donde pueda convivir de manera mucho más saludable, o lo que signifique bienestar para ti, lo que sea que a ti te haga sentido, si eso en el fondo. Fíjate que en la empresa moderna está súper instalado, ¿cierto? Todo el manejo de que le llamamos recursos humanos, las personas, y eso va cambiando, pero en el fondo son trabajadores, el que trabaja a través de un contrato. Sí, perfecto. Y son humanos, características fundamental que son humanos. Pero resulta que nadie se pregunta qué es lo que es un humano. ¿Te fijas? Entonces, esta misma conversación que estamos teniendo nosotros, que si está mediando esta relación la desconfianza, la relación va a tener ciertas características y no puede ser de otra manera, porque está mediada por una conducta que empuja en ambos lados. Bueno, eso le pasa a los gerentes todos los días, de toda la vida en la empresa. Y no solamente gerentes, o sea, hay personas que, dada su historia, están ahí relacionándose, pero se están relacionando desde cierta particular historia cada cual, claro, desde cierta emocionalidad que les pasa en el momento, ¿ya? Y instalada, como esa diversidad de situaciones, hacen que nuestras relaciones sean complejas. Pero también podemos hacer otra cosa, que es justamente ir aprendiendo cómo el ser humano hace lo que hace, y con esto también los voy a dejar invitados para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en @simpatiaconsultores, y también que se puedan suscribir a nuestro podcast si les interesa saber más, porque esto, como decimos, se va cocinando a fuego lento y semana a semana vamos a ir dejando ciertos aspectos de la biología del conocer para ir profundizando más. Y en nuestro podcast es Conversar con Simpatía. Y también, Esteban, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Sí, si las personas que quieran especializarse en la biología del conocer, sí, que este conocimiento tan bonito. Bueno, lo que nosotros hacemos, el postítulo en la Facultad de Ciencias, lo que hace Simpatía es más cercano, porque van a la empresa, ustedes a las organizaciones, hacen intervenciones, digamos. Claro. Nosotros estamos ahí como te dije, la parte de atrás de la puerta de la academia. Entonces somos episteme.cl. Episteme.cl, sí. Sí. Que todos también, para que sigan las redes sociales, o quienes tengan más interés en conocer en profundidad, y que, ojo, que esto es, y yo lo voy a decir con harto orgullo, es como, este conocimiento, a veces lo valoran más afuera que adentro, que en Chile, perdón, y yo lo que veo es que viene mucho extranjero, y hoy día afortunadamente los programas son online, entonces puede llegar a muchas más personas, sí. Y a mí me sorprende que cada vez más personas, chilenos, pero también una cantidad importante de extranjeros, quieran acceder a este conocimiento y este legado que ha dejado también el doctor Maturana con la biología del conocer y con todos los doctores que están en la facultad. Sí. Y en especial también puede ser un reconocimiento a mi querido amigo Esteban por la perseverancia, porque tú eres una persona que siempre aglutina, que convoca, que eres muy generosa con el conocimiento, y también toda la gente que estamos en relación a este compartir y esta divulgación, no estaríamos aquí hoy día tampoco si tú no hubieses sido tan persistente, empujando y convocando siempre. Así que también te agradezco por todo lo que haces, por el modo también que tienes de hacerlo con todos los alumnos y todos quienes estamos en esta red. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, Esteban. Gracias por la invitación, tan amable. Nos vemos, que estén muy bien.